Capítulo 17, parte A. El pico del petróleo. Este capítulo sobre el pico del petróleo es trascendental. Recordarán que en el capítulo 3 dije que vincularíamos los componentes de la sigla EEMA. Por el momento vamos a vincular economía y energía. Se trata de uno de los capítulos más importantes del Crash Course y deseo reconocer públicamente mi deuda con los cientos de estudiosos que con suma dedicación y paciencia fueron reuniendo los datos aquí presentados y trabajaron sin descanso para avanzar en la comprensión del papel que desempeña la energía en nuestras vidas. Rindo aquí homenaje a esas y a muchas otras fuentes. La energía es la sangre que da vida a cualquier economía. Pero cuando una economía se basa en un sistema monetario de deudas exponenciales y al mismo tiempo necesita para funcionar un suministro también exponencial de energía, la oferta existente de dicha energía exige la mayor atención. Si nos detenemos en el consumo de energía en Usamérica, representado aquí por este gráfico del Departamento de Energía, veremos que el petróleo representa más del 50% de nuestra energía anual. Si se consideran juntos el petróleo y el gas natural, ese porcentaje alcanza y sobrepasa el 75% de nuestra energía, calculada en cuatrillones de BTU, es decir, de British Thermal Units, o unidades térmicas británicas, que representan la cantidad de energía necesaria para elevar 1 grado Fahrenheit la temperatura de 1 libra de agua en condiciones atmosféricas normales. Vamos a examinar el petróleo con todo detalle, pero prácticamente todo lo que diga sobre el petróleo puede aplicarse al gas natural. Para poder comprender lo que significa el pico del petróleo, es necesario que sepamos cómo están físicamente estructurados los yacimientos y de qué manera se extrae el petróleo. Existe la falsa idea de que basta con colocar una plataforma petrolífera encima del yacimiento, perforar luego un agujero y por fin insertar una tubería para que a través de ella empiece a brotar el petróleo proveniente de un gran lago subterráneo, hasta que un día, cuando ha salido todo, el pozo se seca. No es así. En realidad, los yacimientos subterráneos están formados por roca sólida y el petróleo se encuentra en rocas porosas, como arenisca, las cuales permiten que el petróleo fluya a través de grietas y poros. No existen grandes cavernas o lagos de petróleo en el subsuelo. El petróleo ha de ser extraído cuidadosamente de una matriz rocosa muy sólida. Para entenderlo mejor, se puede comparar un yacimiento de petróleo a un Bloody Mary, en el cual el petróleo sería el cóctel de vodka y tomate, mientras que la roca sería el hielo picado. Cuando se perfora un yacimiento, la cantidad de petróleo que brota al exterior sigue un patrón previsible a lo largo del tiempo, que termina pareciéndose a una curva en forma de campana. Al principio, para seguir con el símil del Bloody Mary, cuando descubrimos la bebida, nuestra copa solo tiene un popote para sorber. Pero luego, con la excitación que provoca, otros se apuntan y le van introduciendo cada vez más popotes, lo cual hace que aumente la cantidad de líquido que sale al exterior. Pero llega un momento en que por muchos sorbetones que se den o muchos popotes que se añadan, el Bloody Mary ya se terminó, y lo único que queda en la copa es el hielo. Así es como funciona un pozo de petróleo. Cada uno de los yacimientos de petróleo explotados hasta la fecha ha mostrado ese mismo perfil de extracción. Y lo que es verdad para un yacimiento es también verdad para todos los demás considerados en su conjunto, porque si los pozos individuales alcanzan un pico, la suma de todos los pozos también la alcanza. Por eso, el pico del petróleo no es una teoría abstracta, sino la descripción de un fenómeno físico perfectamente caracterizado. Lo que sí es algo teórico es cuánto petróleo queda por descubrir, pero el proceso mediante el cual los pozos petrolíferos se agotan está perfectamente comprendido. El pico del petróleo es un hecho incuestionable. También es preciso añadir que el pico del petróleo no equivale a fin del petróleo. Cuando se alcanza el pico, todavía queda más o menos la mitad del petróleo en el interior del pozo.
Pero una vez que se llega a esta mitad del camino, sucede algo muy interesante. Mientras que al principio el petróleo brota del subsuelo con mucha presión, una vez que ya solo queda la mitad, debe ser laboriosamente bombeado hacia afuera, obviamente a un alto precio. De la misma manera que durante la parte ascendente de esta curva, en forma de campana de extracción de cada barril es barata, la parte descendente de la curva se vuelve cara, y cada nuevo barril es más costoso en tiempo, dinero y energía necesarios para su extracción, hasta que llega un momento en que cuesta más extraer un barril de petróleo que su valor neto, y es en ese momento cuando se abandona el pozo. Veamos ahora nuestra propia experiencia en Usamérica. Desde el primer pozo que se perforó en 1859 hasta el año 1970, la extracción de petróleo procedente del subsuelo, representada por la línea azul, fue en aumento, pero después de aquel punto empezó a disminuir. Por lo tanto, se dice que Usamérica alcanzó el pico de su producción petrolífera en 1970, con una cantidad inferior a 10 millones de barriles al día. En la actualidad, produce menos de 5 millones de barriles al día. Esos son los hechos. Si se considera solamente nuestro consumo de petróleo en este país, la diferencia hasta alcanzar los 15 millones de barriles que consumimos al día debe obtenerse mediante importaciones, lo cual quiere decir que importamos 2/3 partes de nuestras necesidades diarias. Pero si alguien quiere producir petróleo, primero tiene que descubrirlo, ¿no? Porque difícil es bombear algo sin haberlo encontrado antes. Los hallazgos de yacimientos de petróleo en Usamérica llegaron a su pico en 1930, lo cual quiere decir que entre aquel año, 1930, y el pico de la producción de 1970, transcurrieron 40 años. No olviden esta cifra, 40 años. Veamos una interesante aportación al margen. Supongan que quisiéramos eliminar nuestra dependencia del petróleo importado y decidiésemos reemplazar esos 10 millones de barriles diarios por otras formas de energía. Esos 10 millones de barriles de petróleo que importamos equivalen en poder energético a 750 centrales nucleares. Pero si pensamos en los problemas que hemos tenido con las 104 que ahora funcionan en nuestro país, creo que no exagero si digo que la energía nuclear no es una candidata realista para compensar la reducción de las importaciones de petróleo. Entonces, ¿hasta qué punto deberíamos incrementar nuestra producción actual de energía solar, eólica y de biomasa? Bien, deberíamos multiplicarla por un factor de 2000. Ojo, no estoy hablando del 2000%, sino de 2000 veces nuestra producción actual. Pero si ahora desviamos nuestra mirada hacia los hallazgos de yacimientos de petróleo en el resto del mundo, veremos que fueron aumentando década a década, hasta la de los 60, y a partir de entonces empezaron a disminuir también década a década. Las proyecciones futuras son incluso más sombrías. ¿En qué momento se sitúa el pico exacto de los hallazgos de pozos de petróleo? Exactamente en 1964, hace ahora más de 40 años, lo cual no es ninguna teoría, sino otro hecho cruel, frío e incuestionable. Recuerden, para poder producir petróleo, primero hay que descubrirlo. Y este es el tercer y último hecho incuestionable que quiero presentarles sobre la producción. Se trata de un gráfico que muestra solamente la producción de crudo convencional en el mundo, es decir, no incluye los biocombustibles y otros líquidos que en conjunto ascienden solo a 10 millones de barriles al día. El crudo convencional posee el mayor poder energético de todos los combustibles y por sí solo es el responsable del crecimiento mundial de los últimos 100 años. Aquí podemos ver que, por la razón que sea, la producción de petróleo se ha estancado en una curva de recorrido plano, horizontal, desde mediados del año 2004. Desde luego, el precio no ha tenido nada que ver con ese recorrido plano, porque subió de $50 el barril en 2005 hasta $120 en 2008. Y si alguna vez el mercado necesitó petróleo con urgencia, fue esta vez. ¿Es posible, pues, que este gráfico nos esté diciendo que la producción de crudo convencional ha llegado al pico?
Desde luego, la doble señal de un rápido aumento del precio junto a una producción de recorrido plano parece indicarlo claramente. Vale la pena recordar que el pico mundial de los hallazgos de petróleo ocurrió exactamente 40 años antes de que la curva de este gráfico de producción dejase de subir, lo cual parece ser una repetición de los 40 años que también transcurrieron en USA América entre el pico de los hallazgos locales de yacimientos y el pico de producción de estos. Expresado de esta manera, quizá no parezca grave, así que lo diré sin pelos en la lengua. Si de verdad hubiésemos llegado al pico del petróleo mundial, tal como estos datos sugieren que es posible, la situación sería gravísima. Sin embargo, lo verdaderamente inaplazable en este momento no es la identificación del momento exacto del pico del petróleo, que no es más que un dato académico de cara a la galería, sino el hecho peligrosísimo de que los trastornos económicos empezarán tan pronto como exista una diferencia entre la oferta y la demanda. Este gráfico nos ofrece una manera muy sencilla e inteligente de entender el problema de la oferta y la demanda. Lo desarrolló un geólogo de Dallas llamado Jeffrey Brown y lo denominó Export Land Model, que podría traducirse por modelo de exportación interna. Supongamos un hipotético país que produjese 2 millones de barriles de crudo al día y cuya producción estuviese disminuyendo a una tasa del 5% anual. Vemos aquí que ese país podría exportar 2 millones de barriles, pero al cabo de 10 años las exportaciones habrían disminuido a 1.250.000 barriles al día. Hasta aquí no parece haber problema. Pero ahora supongamos que ese mismo país necesite petróleo para su consumo interno, como le sucede a todos los países, que consumen 1 millón de barriles al día y cuya demanda interna aumenta a una tasa del 2,5% anual. Eso también parece razonable. ¿Qué sucederá con las exportaciones en este modelo? Pues que al cabo de 10 años caerán a cero. Este es el milagro del interés compuesto que ya estudiamos al principio del Crash Course, pero a la inversa, pues las exportaciones disminuyen tanto por el declive del propio petróleo como por el aumento del consumo interno. Se trata de un escenario muy realista, porque hoy en día ya podemos observar que la producción está en declive, incluso si la demanda está subiendo en muchos países. En el caso de México, que en la actualidad es el tercer exportador de petróleo a USA América, el declive de su producción y el aumento de su consumo interno eliminarán por completo sus exportaciones en 2011 o 2012.